Hay experiencias que se repiten demasiadas veces como para ignorarlas. Personas de todos los lugares del mundo, de todas las edades, culturas, creencias y épocas, cuentan la misma historia. Estuvieron al borde de la muerte, su cuerpo dejó de responder, y sin embargo su conciencia siguió viva, despierta, lúcida. Lo que vieron, lo que sintieron y lo que recuerdan es tan parecido que resulta imposible pensar que sea casualidad. A estas experiencias se les llama ECM, experiencias cercanas a la muerte, y nunca dejan a nadie indiferente. No son sueños, no son fantasías, no son delirios, son vivencias que ocurren cuando la vida está a punto de apagarse, pero algo dentro de la persona sigue adelante. Casi todos describen lo mismo, un desprendimiento del cuerpo, como si flotaran hacia arriba, una sensación de paz absoluta, incluso en momentos de gran sufrimiento físico, la entrada en un túnel oscuro o luminoso, siempre con una luz cálida esperando al final, y la presencia de seres, a veces familiares fallecidos, otras veces figuras indescriptibles, que transmiten calma y comprensión. Y en casi todos los casos, una frase que se repite en cientos de miles de testimonios: todavía no, no es tu momento, debes regresar. Incluso personas que jamás habían oído hablar de ECM viven exactamente lo mismo. También hay quienes escuchan la voz sin ver a nadie, como si una parte de sí mismos, que no conocían, les hablase desde otro lugar. Uno de los testimonios más cercanos procede de alguien que pasó por esa frontera sin buscarlo. Mi padre, tras un episodio epiléptico grave, cayó en coma durante una semana. A su vuelta contó que había entrado en un túnel largo, silencioso, con una luz al fondo que lo llamaba. Pero mientras avanzaba, una voz insistía con fuerza: todavía no, tienes que seguir, aún no es tu momento. No era un sueño. La claridad de la experiencia, la emoción con la que la relataba y los detalles que recordaba lo situaban en el mismo patrón que miles de personas anónimas que también volvieron de ese umbral. Uno de los mayores investigadores de este fenómeno fue el psiquiatra Raymond A. Moody. En 1975 publicó Life After Life, obra que recopilaba decenas de testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas. Los patrones eran siempre idénticos, y lo más sorprendente es que estos testimonios provenían de lugares donde nadie sabía nada de los otros. Moody se convirtió prácticamente en el fundador del estudio moderno de las ECM, y desde entonces su trabajo ha inspirado miles de investigaciones más. En España, uno de los estudiosos más importantes ha sido el cirujano Manuel Sanz Segarra. Tras años de profesión médica, dedicó su vida a documentar casos de personas que, durante una muerte clínica, describieron situaciones imposibles de explicar desde la neurología tradicional. Detalles exactos de operaciones, conversaciones escuchadas mientras estaban inconscientes, percepciones visuales ocurridas cuando el cerebro no mostraba actividad. Su conclusión es clara: la conciencia no depende del cerebro. El cerebro puede apagarse, pero la conciencia continúa. Pero entre todos los casos documentados, algunos sobresalen por su contundencia científica. En 1991, Pam Reynolds fue sometida a una operación extremadamente compleja. Su corazón fue detenido, su sangre drenada y su actividad cerebral reducida a cero. Y sin embargo, al volver describió cómo vio el quirófano desde arriba, cómo escuchó conversaciones e incluso cómo era el instrumento quirúrgico que utilizaron, un detalle que no había visto antes de quedar inconsciente. Todo esto ocurrió mientras sus monitores mostraban una ausencia total de actividad cerebral. El caso del neurocirujano Eben Alexander es igual de impactante. Tras una meningitis fulminante, su neocórtex dejó de funcionar completamente. Según la neurología, no podía generar conciencia, pero él vivió una experiencia extraordinaria. Un estado de claridad plena, luz, expansión, donde no existía el tiempo. A su regreso cambió su visión del mundo para siempre y afirmó públicamente: mi cerebro estaba apagado, la conciencia no. Algo parecido vivió Anita Moorjani. Murió clínicamente por cáncer terminal y regresó con una experiencia de expansión total, donde comprendió aspectos de su vida que jamás había visto. Decidió volver, y lo más increíble ocurrió.
Su cáncer remitió de manera inexplicable, algo que aún hoy desconcierta a médicos de todo el mundo. Pero más allá de los casos famosos, están los millones de testimonios anónimos. Niños que dicen haber hablado con familiares fallecidos, a quienes nunca conocieron. Personas que ven su propio cuerpo desde arriba durante un accidente. Pacientes que sienten cómo salen de su cuerpo antes de entrar en parada cardíaca. Otros que visitan lugares que no existen aquí, pero que describen con claridad. Y muchos que aseguran haber visto colores imposibles, escuchado sonidos profundos, sentido un amor que aquí no han sentido nunca. Hay quienes cuentan que allí no existe el tiempo, que no existe el miedo, que no existe el cuerpo. Solo una sensación de hogar, como si su conciencia recordara un lugar al que perteneció antes de nacer. La literatura también está llena de testimonios y estudios que confirman este fenómeno. Libros como La muerte, un nuevo amanecer, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, Estoy bien, de J.J. Benítez, El otro mundo, de Álvaro Baeza, o El viaje último, de Jack London, hablan de patrones idénticos, recopilados durante décadas. Y todos coinciden en que lo que ocurre en una ECM no es un sueño. Es demasiado claro, demasiado vívido, demasiado real. Muchas personas que han estado al borde de la muerte no solo describen un túnel o una luz. Hablan de lugares concretos, tan nítidos que al volver sienten nostalgia, como si hubieran dejado atrás un hogar que no recordaban haber tenido. Algunos cuentan que, al salir del túnel, llegan a un paisaje inmenso, un valle luminoso lleno de praderas verdes, flores que parecen moverse al ritmo de la conciencia, y montañas que brillan desde dentro, como si estuvieran hechas de luz sólida. Allí no hay sol, pero todo está iluminado. Dicen que la luz no viene de un punto, sino que todo es luz. Otros describen ciudades completas, enormes, llenas de estructuras que no existen en nuestro mundo. Columnas flotando, puentes hechos de energía, edificios transparentes, donde las paredes respiran, formas geométricas vivas. Y lo más sorprendente es que miles de testimonios mencionan las mismas ciudades, los mismos templos, y la misma sensación de que aquello no está construido, sino creado. Hay personas que aseguran haber visto ríos de luz, como corrientes de energía que se mueven siguiendo una música que no se escucha con los oídos, sino con la conciencia. Dicen que allí todo vibra, todo canta, y esa vibración es el lenguaje de ese lugar. También están los testimonios de quienes dicen haber visto animales, pero no animales comunes. Hablan de criaturas majestuosas, como ciervos enormes, aves gigantes bañadas en colores imposibles, e incluso animales salvajes jugando entre ellos, sin miedo, como si la agresividad no existiera. Algunos cuentan que esos animales se acercan a las almas humanas, que parecen entenderlo todo, y transmitir una paz que aquí no conocemos. Otros describen haber salido de este universo, no hacia el espacio físico, sino hacia algo que está por encima de él. Cuentan que ven el cosmos entero como una esfera de luz suspendida en algo más grande, como si nuestro universo fuese solo una pequeña región dentro de un océano infinito de realidades. Uno de los testimonios más repetidos es este. Allí todo es más real que aquí. No dicen parecido, ni soñado. Dicen más real. Como si nuestra vida física fuera la sombra. Y aquello, la verdadera forma. Muchos coinciden en que allí no caminan ni flotan, simplemente son. Se mueven por intención. Y cuando piensan en un lugar, aparecen en él. No hay distancia ni tiempo. Solo conciencia explorando espacios de energía pura. También hablan de seres luminosos, no con forma humana, aunque a veces adoptan rostros conocidos para no generar miedo. Dicen que esos seres transmiten comprensión absoluta, amor total, y una sensación de pertenencia que nadie puede olvidar. Y después está algo aún más extraño. Algunos describen lugares que no son bonitos, sino profundos. Bibliotecas infinitas, salas donde ven su vida desde cada punto de vista posible, espacios donde sienten la unidad con todas las almas que existen, como si cada conciencia fuera una chispa del mismo fuego. Y cuando les preguntan si aquello era un sueño, la respuesta siempre es la misma. No. Allí desperté. Lo que vivo aquí es lo que parece un sueño. La ciencia propone explicaciones: falta de oxígeno, liberación de químicos,
alteraciones del lóbulo temporal. Pero ninguna de esas teorías explica cómo personas sin actividad cerebral describen detalles verificables, ni por qué millones de personas de culturas que jamás han tenido contacto unas con otras cuentan exactamente lo mismo, ni por qué quienes regresan lo hacen transformados. Pierden el miedo a la muerte, se vuelven más compasivos, más pacientes, más conscientes, como si hubieran visto la vida desde fuera y la entendieran por primera vez. Y siempre aparece la misma pregunta: ¿por qué volvemos? Muchos dicen que no querían regresar, que el lugar al que iban era demasiado hermoso, demasiado real, demasiado verdadero. Pero todos escuchan el mismo mensaje: aún no, todavía hay algo más que hacer. Esa frase es universal. Tal vez la muerte no sea un final, sino un regreso. Tal vez ese túnel del que tantos hablan no sea una metáfora, sino una transición. Tal vez la luz no sea una alucinación, sino la puerta de entrada a lo que somos de verdad. Y tal vez, cuando alguien vuelve distinto, porque ha recordado algo que la vida cotidiana no puede enseñar, que la conciencia no termina con el cuerpo, que la muerte no es desconexión, sino despertar, y que lo que somos no puede morir.